¿Qué hay? Buenas tardes a todos, todas. Un placer contar con ustedes esta tarde. Hoy tenemos la tercera jornada del ciclo de conferencias que hemos organizado desde la Real Sociedad Vascongada, y después de la relativa a la patata y el chocolate, hoy vamos a tratar de la transformación de esos alimentos, que en muchos casos vinieron de fuera, y agradecer la presencia a Fernando Canales y José Antonio Merino, que han tenido la delicadeza de contar, de la mejor de las disposiciones para venir hoy, ¿no? También queremos agradecer desde la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País la colaboración y la participación de la Academia Vasca de Gastronomía, que es el faro y guía que, de manera desinteresada ordena y orienta lo que es todo lo relativo a la gastronomía del País Vasco, al margen de otras entidades que también lo hacen de una manera muy brillante, pero siempre con un ánimo más de lucro, y a la presencia, una colaboración absolutamente imprescindible para el desarrollo de estas jornadas que el Ministerio financia. Quiero también agradecer la presencia de Marimar Churruca, presidenta de la Academia Vasca de Gastronomía, que va a presentar va a hacer una presentación de José Antonio Merino y de Fernando Canales, y yo creo que va a ser un día muy interesante. Tenemos la cocina con mayúsculas representada por Fernando Canales y la introducción a la alta cocina por José Antonio Merino, que además de otras virtudes que atesora, pues tiene la de ser Alaves, que no es tan sencilla, y que sin embargo es la entrada a la alta cocina desde el mundo de la restauración. Y yo poco más puedo decirles. Yo creo que vamos a disfrutar de una hora y pico, que es difícil que podamos tener estos interlocutores en otros casos, y yo creo que voy a ceder la palabra directamente a Marimar Churruca para que haga la presentación un poco más formal de nuestros intervinientes. Agradecerles nuevamente la magnífica disposición que han tenido y pues espero que ustedes disfruten. Muchas gracias. Marimar. Gracias. Buenas tardes. Estoy encantada de estar aquí con todos ustedes y voy a hacer de moderadora entre estos dos profesionales de la gastronomía, estupendos, cocineros, sobre todo son cocineros, ¿verdad, Fernando? Cocineros. La palabra de chef me gusta menos, así de claro. Por un lado, Fernando Canales tiene una trayectoria muy conocida, es un jefe de cocina y un cocinero apasionado, muy emprendedor. Empezó sus andares en el Goiseco Cabi de Bilbao, pero luego ya echó a volar él solo y ya acabó con una estrella Michelin, 2 soles, Guía Repsol. Dirigió el restaurante Chanove en el Palacio Euskalduna de Bilbao. Ahora ya está montado en la calle Juana Juria Guerra, tiene la despensa de Chanove y la estrella, ¿no? Y el atelier. El atelier, la estrella tuya. Y ahí se dedica a una cocina, por así decirlo, de autor, con productos que tiene de la tierra, de nuestra tierra y de más allá. O sea, porque la cocina ha utilizado para hacer unos magníficos platos con productos de allí y de acá. Al mismo tiempo participa como socio en muchos negocios de restauración. No los voy a enumerar todos, ¿o te parece que los enumera? No, luego lo cuento yo. Para no acabar, ¿no? Pero bueno, es un sinfín y tiene una persona junto a él, siempre su socio y colaborador, Miquel Población. Y voy a pasar enseguida, también es asesor gastronómico de muchísimos restaurantes, y en especial el de Jatechea de San Mamés,
Voy a pasar ahora ya a tu querido compañero, José Almerino. No eres otra generación de cocineros, pienso yo. No sé si os lleváis mucha diferencia de edad, pero cierta diferencia. No, parece más joven que yo, sí. Se puede decir que es otra generación, ¿no? Y tú tienes otra trayectoria profesional. Haces una cocina especial de autor, con innovaciones, con productos que utilizas, que imaginas. Bueno, les pones imaginación más bien, ¿no?, para las cosas que haces, y las presentas al alcance de una clientela más popular, por así decirlo, ¿no? Tienes otra forma de trabajar. Sí. Detallada, pero otra forma de trabajar. Sí, sí, sí. Bien, esto... Aterrizaste en la cocina un poco de rebote, porque creo que estabas estudiando en la escuela de hostelería, tal y como te han hecho el reportaje en el periódico, sí, que lo he leído. Empezaste con hostelería, pero... Con gestión hotelera. O gestión hotelera. No fui por la rama de cocina. Hotelera. Pero siempre te había traído las recetas, enredar en cocina. Sí. Y ahí ya llegó un momento en que dijiste, esto es lo mío, voy a dedicarme a la cocina. Tienes un montón de restaurantes, tabernas les llamas. Sí, porque se ha perdido ese concepto. Bueno, se ha perdido. Se ha perdido. ¿no? O sea, como taberna como que es, bueno, algo, Ya. ¿no? El barucho, ¿no? Pero no estoy de acuerdo con eso. Entonces, nosotros nos gusta No, llamarle pero sí, tabernas, que es tabernas, ese sí. sitio donde te reconfortas, ¿no? Cuando... Y tienes un montón de negocios. No tengo los nombres de todos los restaurantes, pero sé que tienes un montón de negocios. Sí, tenemos Perrechicos, que Perrechico tenemos es 8 y tenemos Escotilla, que da taberna marinera. el buque, Sí. el buque de la nave, ¿no? Sí, Vamos, sí, sí. de la armada que tienes montada. Eso es. Bien, pues os voy a dejar, no sé, vas a empezar tú, Fernando, por edad, por así, ¿eh? Vale. Vas a explicarnos un poco la cocina como la entiendes tú, cómo utilizas los productos, que veo que tienes aquí un esquema fantástico con un núcleo centrado y una serie de satélites aquí fuera. Pero, pues explícanos un poco, por favor. Bueno, pues la verdad es que, bueno, lo primero, estoy muy agradecido de estar en Vitoria. Mi abuelo está enterrado en Vitoria, mi padre también, y toda la familia de mi madre es de Vitoria. Se apellidan Echanove. Echanove es un apellido de Vitoria. Y venimos de aquí, de Vitoria, aunque bueno, pues mi abuelo fue a Bilbao por temas de trabajo, trabajaba en Iberduero, era ingeniero Iberduero, pero hay muchos familiares que están aquí en Vitoria. Yo fardo de que mi familia es de Vitoria. Fíjate, siendo de Bilbao, fardo que mi familia es de Vitoria. Y bueno, pues en Bilbao hay mucha afición a la cocina y te transmiten desde pequeño el amor por la cocina. Mi padre era muy feliz cuando cocinaba. Cuando venía al trabajo con caravanas de 1 hora de Bilbao a Algorta, pues no era muy feliz, pero los domingos era muy feliz y nos trasladaba un amor por la cocina, por todo lo que rodeaba la cocina, ¿no? Pues pelar el guisantito en esto, hacer la paella, el pescadito, las anchoas que traía. Y a mí, yo le vi a mi padre tan feliz y como era muy mal estudiante, esta familia de Vitoria eran 12 hermanos y nosotros somos 5 hermanos. De esos 12, unos tenían 5, 6, 7, al final somos 60 primos. Y todos tenían carrera universitaria y cuando llegó el turno a mí yo no podía estudiar porque tengo déficit de atención y más cosas, pero sobre todo no podía estudiar, no podía sacar una carrera universitaria como todos mis primos, era la oveja negra y entonces decía que quería cocinar como mi padre. Y entonces yo entendía la cocina como algo divertido hasta que entré en la escuela de hostelería y en la escuela de hostelería entiendes que una cosa es cocinar y otra cosa es la hostelería. Tú cuando cocinas en casa eres cocinero y es muy bonito cocinar en casa, es precioso. Yo incluso muchos días después de trabajar sigo cocinando en casa porque me encanta. Pero cuando lo llevas a lo público estás en la hostelería. Y la hostelería es pues tener los recursos necesarios para llevar la cocina al gran público y que encima sea rentable y sea sostenible. Y puedas mantener pues un equipo de cocina, puedes pagar a los proveedores, puedes hacer que la gente se vaya muy contenta
con una gran calidad y cobrando lo que valen las cosas, que es uno de los grandes kits de la cuestión hoy en día. Y entonces en esas, pues mi pasión por la cocina me llevó pues, a ir a Francia, a estar en Bilbao. Y entonces al final la cocina yo la entiendo como me ha modulado a mí la gente de Bilbao. Yo estoy en Bilbao, he trabajado en Bilbao pues desde los 24 años, 25 años, siempre en el top, pues en Weisse Kokabi, que tenía estrella Michelin, luego el mío, que también tuvo, luego el último, que también tuvo. Y eso, pues nobleza obliga, te obliga pues, a tener un nivel de producto muy alto, una cocina muy buena, un servicio muy bueno, una puesta en escena muy buena, una calidad excepcional en todo lo que rodea lo que es el restaurante, no solo la cocina, ¿no? Y entonces yo he ido modulando la cocina en función de lo que el público me ha ido dejando. Lo que pasa es que el público ha ido cambiando sin darse cuenta de sus gustos, ¿no? Yo me acuerdo cuando tenía el programa en Localia, que el productor me decía, yo hacía pues hace 17, 18 años, nada, ayer, me decía, estaba cocinando con soja, y me decía, quita la soja, que queremos productos que la gente tenga en casa. Y hace 18 años la gente no sabía dónde comprar la soja y hoy no hay nadie en casa que no tenga soja, ¿no? Es un ejemplo la soja, pero realmente el gusto del público ha ido cambiando y va aceptando las cosas que al final acaba viendo en los lineales del supermercado. O sea, tú vas a Eroski, por un ejemplo, a BM, no sé, en Vitoria, ¿cómo se llama el supermercado estrella? Pues puede ser Eroski, BM también. Y tú ves una línea de oferta y esa oferta al final es el gusto que le gusta al cliente, porque si no lo compra el cliente desaparece del lineal. O sea, es posible que esté ahí 15 días y justo vayas tú, pero bueno, en general hay lo que la gente compra. Y el gusto de la gente ha ido cambiando. Yo me acuerdo cuando abrí el Echanove, mi padre me decía, Fernando, hacía un carpaccio cigalas, una cigala aplastada así con una textura increíble, porque la cigala cuando se aplasta tiene un gel natural, una viscosidad, una cosa maravillosa que se pega en el paladar y es maravilloso, porque al final los productos que son ricos son los que tienen mucha persistencia, mucho tiempo en el paladar. El producto más rico, los dos productos más ricos son el chocolate y el foie, porque su punto de fusión, su punto a que se derrite es el punto nuestro del paladar, entonces se quedan pegados y nos da el chute de sabor, pum, pum, pum. O sea, la persistencia, el tiempo que dura en el paladar es realmente lo rico en la comida, ¿no? Y entonces el carpaccio cigalas es mágico, porque tiene una permanencia, una persistencia en el paladar maravilloso, con una sutileza, una delicadeza mágica. Y ahora es un plato estrella en el restaurante. Mi padre me decía, quita eso de la carta, esto es una bazofia, me decía. Hace 20 años, hace 25 años, mi padre decía que el carpaccio cigala era una mierda, con perdón, y ahora el carpaccio cigala es un plato estrella en el restaurante, ¿no? Es un ejemplo para decir que el gusto está cambiando, ¿no? Y el gusto cambia y yo he ido evolucionando con el gusto de la gente de Bilbao, siempre manteniendo una calidad muy alta y siempre buscando productos que a la gente le gustan. El ejemplo más claro es la merluza frita. Yo hago una merluza frita, tengo 60 años. A los 20 entré en la escuela de hostelería. Llevo 40 años en este negocio. Y hoy, a las 2:30, no sé si tengo la manchada de harina, ¿no? Pero de milagro, hoy a las 2:30 estaba friendo una merluza, porque a mí me gusta freír la merluza, porque al final la cocina que nosotros practicamos, o gran parte de la cocina que nosotros practicamos, es como contar un chiste. No hay chiste bueno o chiste malo, hay chiste bien contado y chiste mal contado. Yo cuento un chiste, no se ríe nadie, y tengo un amigo que se ríe con cualquier chiste. Y hay gente que puede decir, a mí no me gustan los pimientos rellenos. Yo te puedo hacer un pimiento relleno y te puedo hacer llorar 5 días seguidos de emoción. Y puedes comer un pimiento relleno y decir que es el plato de mayor bazofia del mundo. No es el plato en sí, no es el chiste, es cómo lo hagas. Y una merluza frita tiene unos matices de sensibilidad para mí, porque es el plato que he amado de siempre, impresionantes. Y estoy enseñando a la gente a freír merluza frita y me estoy poniendo nervioso, porque estoy viendo que no está friendo como yo quiero y me está fallando medio segundo en sacarla, ¿no? Y freír una merluza frita puede ser lo más fácil del mundo, pero para mí, con 60 años y después de haber frito miles y miles y miles, me parece lo más difícil del mundo. O sea que al final se tiene que trasladar que detrás de cada plato está la sensibilidad del cocinero que lo quiere hacer muy bien y se tiene que trasladar al cliente, ¿no? Eso es para nosotros la gran cocina, unido al producto, unido a las manías, gustos, de los clientes que vienen a comer, ¿no? Has mencionado cómo van cambiando los gustos del Sí, público en general, totalmente. no solo a la hora de comprar, sino a la hora de comer, ¿no? Cosas que antes parecían impensables, que se iban a comer, que se iban a trasladar a un plato, hoy en día Y la cultura. es lo normal, es lo normal. Y, José,
¿Tú cómo lo ves, la cocina que haces? Lo que te inspiró o sí te provocó para hacer ese tipo de cocina, a quién va dirigida y el tipo de productos que utilizas de todo el globo. No tanto de todos los globos, No todo sí que buscamos, lo que pasa es que ahora ya, claro, ya pues es un poco lo que hablabas, ¿no? Que es lo que decía Fernando, ¿no? La soja que antes era como, bueno, ¿de dónde viene eso? Ahora ya parece que es de aquí, ¿no? Que es nuestra, no puede faltar. Porque ya se utiliza. Y nosotros no usamos tanto producto de fuera. De hecho, una de las, de los parámetros, ¿no? Que nos autoimponemos a la hora de crear un pincho o un plato es intentar mantener la identidad, nuestra identidad, que es la cocina vasca. Y dices, bueno, ¿qué identidad tiene la cocina vasca, no? Pues para nosotros es pues, que si comes bacalao, sepa bacalao. Luego podrá llevar pil, una vizcaína o lo que quieras, pero el bacalao es el protagonista, ¿no? Es el actor principal, ¿no? En otras cocinas, por otras culturas, no son ni mejores ni peores, son diferentes y son otras culturas, donde, bueno, pues a un bacalao se le puede poner cilantro y se le puede poner soja o leche coca o coco, o en la cocina tailandesa pues es una cocina muy aromática y tal, pero al final se fusionan todos los sabores, pero igual el bacalao ya pasa a un segundo plano, ¿no? Entonces yo creo que esa es la gran identidad que tenemos en la cocina vasca. Entonces ahí es, claro, y ahora es muy fácil sucumbir a las tendencias, porque ahora tienes proveedores que te venden todas las salsas hechas del mundo, entonces es muy fácil cocinar, entre comillas, porque al final no deja de ser, pues muchas veces... Utilizar. Eso es. Entonces ya no es el hacer un fondo, ¿no? El cocinar con esa... dándole tiempo, ¿no? a lo que requiere una salsa, un fondo, un asado, lo que sea, ¿no? Luego, por supuesto, ahí la cocina evoluciona mucho tecnológicamente, ¿no? Ya tenemos hornos con una precisión impresionante o, bueno, pues un montón de elementos que nos permite ser muchos más precisos en la cocina, incluso poder adelantarnos en esas producciones, en la mise en place que hablamos nosotros, pero con una muchísima mayor calidad que se hacía antes, ¿no? Que requería mayor inmediatez la cocina, ¿no? Que ahora también, pero ya puedes jugar a el último pase. Entonces, para nosotros es importante mantener esa identidad. Lo digo porque en el Congreso de Gastronomía que se hace en Donosti, un año era el país invitado, era la ciudad invitada que era, no era el país, era el Reino Unido. Y claro, fui a ver las ponencias y quería ver las ponencias, ¿no? de los ingleses. Entonces, había una ponencia y era cocina, pues bueno, pues con mucha influencia hindú, otra cocina con mucha influencia asiática y tal. Y claro, se entendía que venían los mejores cocineros del Reino Unido. Y claro, y de todos ellos solo hubo uno que hizo una cocina inglesa. Decía, es que nosotros tenemos cocina inglesa, tenemos mucha caza. Hizo un urogallo, por ejemplo, ¿no? O un faisán, que era la taberna más antigua que hay, el pub más antiguo que hay en Reino Unido, ¿no? Y entonces yo dije, joder, y esto fue, pues no recuerdo, hace 10, 15 años, ¿no? Y digo, joder, pues eso es un gran peligro. Eso es un gran peligro. Perder identidad. Perder la identidad, ¿no? Entonces, esto, que había una cocina inglesa y tal. Es verdad que luego puedes entender, decir, bueno, es verdad que está la Commonwealth y tiene India era de Reino Unido y tal, entonces por esas influencias puedes entenderla después, ¿no? Sí, sí. Y esa cultura que decimos, igual para ellos es identidad también, ojo, igual yo estoy viendo desde fuera y estoy equivocado en esa percepción, pero me parecía que el arraigo ese de esa cocina inglesa no estaba, ¿no? Entonces, eso era un gran peligro y nosotros nos autoimponemos el intentar no sucumbir al último ceviche o al último no sé qué. O sea, te puede inspirar para hacer cosas, ojo, y en cuanto a técnicas y demás. Y en cuanto a productos, exactamente igual, ¿no? Intentamos preservar el producto de aquí y claro, y luego podemos discutir qué es el producto de aquí, ¿no? Que es un poco en lo que versa este debate, ¿no? Que un tomate es de aquí, una patata es de aquí, ¿no? O sea, Sí, vinieron de otro sitio y los hemos hecho propios. Sí. Entonces, efectivamente, es muy discutible, por eso esto es un discurso que en muchos puntos puedo contradecirme, ¿no? Decir, bueno, pues esto es lo nuestro, pero no era nuestro y lo hemos hecho nuestro, ¿no? Entonces, cuando digo preservar esa identidad, seguro que esa identidad viene de una evolución de muchísimos años y de un montón de influencias. Y entonces la concepción que tenemos a día de hoy de la cocina vasca es
la mezcla de todo eso, ¿no? De esos productos que nos han ido llegando, de esas recetas que nos han ido llegando y que las hemos ido incorporando y hemos elaborado nuestro recetario, ¿no? Sí, pero ha creado una identidad, Efectivamente. una gastronomía con identidad, que es lo que no se puede perder, porque es lo que atrae. Eso es. Ahora se habla mucho de turismo gastronómico, pero si vas a tener una oferta igual aquí que en Londres o en Nueva York o en otro sitio, pues no es tan atractivo. No es tan atractivo. Aquí es fundamental. La gente, el turismo gastronómico que viene a probar la cocina del país, que tiene identidad, que todavía se mantiene, pero es fundamental mantenerla, ¿no? Así es. Y para eso estáis. Sí, sí. Vosotros, Luego nosotros... tratáis de hacerlo. Bueno, la verdad es que cada uno hace lo que puede, lo que le deja, ¿no? Tratáis de hacerlo porque, claro, no deja de ser un negocio en el que trabajáis, ¿no? O sea, tiene un fin. Sí, sí, no, la claro. cocina es un medio, pero tiene un fin. ¿Cuál es el fin? Sí. ¿Cuál es el fin? El fin es pagar unos sueldos que tienes que pagar, Pues yo creo que unas rentas que tienes que pagar, No, el fin... una satisfacción tuya que la tienes que cumplir. Yo pienso en todo, no es una sola cosa, es un conjunto de cosas. Bueno, hay dos... A ver, hay dos matices ahí que me gustaría complementar, y es el fin al final es que el cliente, darle un momento de felicidad al cliente, ¿no? A través de una etapa súper creativa y súper original, o a través de la mejor merluza frita del mundo, ¿no? A través de una barra o a través de que se sienta en un restaurante con un confort, esa palabra inglesa que define temperatura, bienestar, ruido. Entonces la gente viene y viene a tu sitio porque quiere tener algo mejor de lo que puede encontrar en su casa, o quiere socializar, pero quiere irse contento y a gusto del dinero que ha pagado en la relación calidad-precio que sea. El fin es que el cliente se vaya contento. Tú como persona inquieta, quizá lo que tú quieres es pues tener una satisfacción de hacer feliz a esa persona, o de sentirte útil a los demás, o de tener una retribución emocional, una gratificación de lo que estás haciendo, ¿no? Pero al final el fin es hacer feliz al cliente, y un proyecto que tiene éxito al final es un proyecto en el que detrás de todo el organigrama económico que supone un negocio de hostelería hay una parte de verdad. Mi sueño empezó en romántico y el de Josean también, segurísimo, porque si no, no triunfa. No triunfa, el origen, ¿no? Sí, sí. Luego ya, lógicamente, tienes que ir organizándote y los recursos que has ido aprendiendo, optimizarlos al máximo para que todo tu trabajo, tu conocimiento, tu eficiencia se transporte en que tengas recursos económicos. Pero al final el sueño empieza... Sueño es hacer algo bueno. Sí, toda persona que al final triunfa... No es el fin, es el principio. Es el principio. ¿No? Empiezas por ahí, porque claro, tu el vocación fin, de servicio... El fin, digo, a lo que objetivo, aspiras, lo que ¿no? deseas. Sí. O sea, te mueve algo mucho más emocional que racional. Te mueve algo que sale de ti, que tú quieres, que de alguna manera quieres ser protagonista o quieres participar en ese mundo gastronómico de alguna manera, que te recuerden o que hagas más felices a los demás, o que tengas, pues eso, un protagonismo, una participación, algo que les hagas felices, ¿no? Ahí empieza el éxito, sí, de un restaurante, ¿no? Luego ya vas aprendiendo, ¿no? Pero hay un matiz en esto de lo que estáis hablando de las raíces, de la comida, de la identidad. Vale, hay una frase que es la comida de toda la vida. Sí. Y yo le digo a la gente, de toda la vida es desde 1413, desde 1680, desde 1825 o desde 1940. Y es que la comida de toda la vida no existe, porque la comida de toda la vida de mi hija, que tiene 21 años, es distinta a la comida de toda la vida de una persona que pueda tener 70, porque mi hija ya nació con la soja, ¿no? La comida de toda la vida de mi hija empieza con productos que no han empezado en los años 70. Pero sí hay un matiz importante, que es diferenciar entre una comida emocional y una comida sentimental. Vale. Nosotros, cuando somos pequeños, vamos asociando la comida a momentos buenos, a momentos de celebración en casa, a momentos que en nuestra casa, comidas de domingo,
comidas de momentos buenos. Y el ejemplo es el flan de la monja. Tú coges un flan hecho con los mismos ingredientes, te lo hace tu abuela, que te dice, ay, Cholín, Cholín, come este flan que he hecho yo. Buah, estás con tu abuela, que es la persona que más te quiere del mundo, te ha hecho un flan, ese flan, buah, recuerdas el flan como un momento maravilloso, ¿no? Y recuerdas el flan de la monja, ¡come el flan! Y es el flan más asqueroso del mundo, es el mismo flan, pero lo recuerdas a dos momentos distintos. A medida que nosotros vamos creciendo, vamos asociando la comida en la que vamos creciendo a momentos buenos y vamos haciendo una cocina sentimental. Y la diferencia entre emocional y sentimental, la emoción la recoge el cuerpo y el sentimiento parte de cada uno de nosotros. La misma emoción, el mismo sabor que nos produce el cuerpo produce una emoción, pero cómo lo guardamos nosotros, nuestro sentimiento es diferente. Uno reside en nuestro alma y otro reside en nuestro cuerpo, ¿no? Y uno, por ejemplo, de los grandes hitos de la gastronomía en España, que ha sido la existencia de Ferran Adrià, un cocinero que quitó lo sentimental a la cocina, empezó a hacer una comida que no gustaba a nadie y la gente se enfadaba. Y él decía, pues si no tiene que gustar, te tiene que provocar unas emociones que no van unidas a tu sentimiento, ¿no? Y eso fue el gran quid de la cuestión. Entonces, cuando nosotros hablamos de cocina de toda la vida, es verdad que la cocina del País Vasco, en principio, se ha nutrido de su alrededor, porque no traíamos productos de fuera, excepto el bacalao, que es muy de Bilbao, precisamente porque era importador de bacalao por ser un puerto, ¿no? Pero siempre nos hemos nutrido de cosas de alrededor, ¿no? De hecho, el perrechico, cuando he dicho que tienes muchos perrechicos, dame alguno, porque este año no tengo ni un perrechico. Está complicado este Ando año. más mal de perrechicos este año. Y entonces nos hemos nutrido de la cocina alrededor, la cocina de pescados, claro, la cocina de carnes, de guisos, de salsas. Entonces, esa puede ser nuestra seña de identidad, pero esa seña de identidad lógicamente va cambiando y los restaurantes en su oferta van cambiando y el público va cambiando y los clientes de fuera, a pesar de que buscar un producto, una merluza ondarresa, que sería pues, una merluza a la plancha con un sofrito a la bilbaína, que puede ser el paradigma de una comida con ninguna influencia de fuera, sí les puede gustar, pero tampoco les va mal que hagamos un plato usando productos, técnicas y esto nuevas, ¿no? Y ahora tenemos un protagonismo nuevo en la gastronomía que es una bendición, que es MasterChef. MasterChef es lo mejor que me ha pasado a mí en mi vida gastronómica, porque yo tengo chavales de 12 años que vienen a celebrar su cumpleaños gracias a que ven MasterChef. Lo que antes teníamos que explicar de técnicas, de productos, de puestas en escena, que parecía como una cursilada, ahora ellos una quenelle, haces una quenelle, mira como MasterChef, haces una quenelle. Les han explicado en la televisión, lo que nosotros no hemos conseguido explicar como cocineros y a veces nos han tachado de cursis o de rimbombantes, ¿verdad? Sí, sí. Josean. Y entonces también hemos añadido un factor cultural, televisivo, mediático muy potente, que es MasterChef, que es lo mejor que nos ha podido pasar a los cocineros, a pesar de que esté manipulado, a pesar de que sea comercial, a pesar de que sea un programa de televisión prime time, a pesar de que haya broncas, a pesar de todo lo peyorativo que parece, la esencia que nos queda a los cocineros es descomunalmente positivo para poder proyectar y comunicar el trabajo nuestro a través de la cocina. O sea que cuando hablamos de las raíces, de tal, nos estamos desarraizando un poquito todos, está haciéndose todo mucho más internacional, mucho más esto, y hay que saber que la cocina auténtica vasca que hoy tenemos en nuestra oferta gastronómica no tiene nada que ver como la que cuando yo empecé en cocina, luego hice Cocavi, que además fui hijo de cocina muy jovencito, en todas las cartas de Bilbao había merluza. Sí. En todas. Y ahora hay en un 10%. Si no tienes merluza, no pasa nada. Si no tenías merluza, no trabajabas. Por poner un ejemplo así claro, ¿eh? En todas había solomillo. Bueno, solomillo, ¡ay, solomillo! ¡Mira, hay solomillo tú! ¡Joder, qué pasada! O sea que realmente ha cambiado, tiene que cambiar, el mundo está cambiando, la oferta está cambiando, pero al final sí queda un pozo de que amamos lo que hacemos y eso se percibe. Y el cliente lo que sí percibe es que aquí se come muy bien en todas partes, aunque no sea necesariamente un producto de raíces, ¿no? Eso sí se nota, porque si no lo haces muy bien en el País Vasco, por lo menos en Bilbao, imagino que Vitoria exactamente igual, si no lo haces muy bien en Bilbao, no tienes mucho futuro porque el público es muy exigente. Y el público extranjero se beneficia
de esa exigencia. Mira, el otro día vino un público francés. Yo empecé en Francia, en un restaurante, el pabellón holandés se llamaba, el mismo sitio que empezó Alain Ducasse. Alain Ducasse y yo empezamos en el mismo sitio. De hecho, el otro día estuve en Francia haciendo un curso de pastelería con Alain Ducasse y le dan sus ayudantes. Y pasaba Alain Ducasse y le digo al pastelero, ¿ese es Alain Ducasse? Diga que venga para aquí. Y digo, tú eres Alain Ducasse, ¿no? Digo, tú y yo empezamos en el mismo sitio. Y dice, ¿y dónde empecé yo? ¿Y tú quién eres? ¿Y dónde empezaste? Venga, yo me llamo Fernando Canales, tengo un restaurante en Bilbao con una estrella Michelin y empecé en el pabellón holandés con Francísima ahí. Ahí yo también, ¿cómo sabes? Joder, porque me lo dijeron cuando estábamos allí, que habías empezado ahí. Y Francia hace 40 años era la Meca. Yo iba a Francia a aprender lo que era la Meca. Los magres, el foie, las reducciones de sal, los vinagres de frambuesa, la bomba, ¿no? Tal. Y otro vino un francés de San Juan de Luz a comer, no, de Biarritz a comer. Y le digo, y cuando yo vaya a Biarritz, ¿dónde tengo que comer? Y me dice, a ningún sitio. Ven a España, que se come 1000 veces mejor en España que en cualquier sitio de Francia. Y me lo han dicho muchísimos franceses últimamente. Sobre todo en la zona esa se comen... Bueno, ha mejorado, pero... Bueno, pero él quiere decir que un francés cuando quiere comer muy bien, viene a España. Sí. Y en España, cuando queríamos comer muy bien hace 40 años, íbamos al Chateau de Brindos o a cualquier otro de allí, porque era donde había una gran gastronomía, ¿no? Tú, José, tu trayectoria, o sea, él ha explicado cómo ve en su negocio, ¿no? Cómo ve la comida, la satisfacción del cliente. Me imagino, todos vais un poco con el mismo objetivo, satisfacción del cliente, pero tú has llegado por otro camino a tus clientes. El fin y el principio es como dice Fernando, es el servir, porque esto es una profesión de servicio y tienes que tener vocación de servicio. Eso es lo primero. Nosotros teníamos en Marmitaco, el restaurante que teníamos anteriormente, teníamos una frase ahí en un cristal que decía que la vida no se mide por las veces que respiras, sino por los momentos que te dejas sin aliento. Nosotros decíamos, mira, aspiramos a convertirnos en una de las 3 mejores comidas o 3 mejores cenas que una persona pueda disfrutar en su vida. Eso es muy complicado. Somos ambiciosos en ese aspecto, ¿no? Pero es verdad que si tú le preguntas a todos, comemos y cenamos por suerte todos los días, pero si tú a alguien le preguntas cuáles son las 3 mejores cenas de tu vida, pues tienes que hacer memoria, pero hay 3 que tienes grabadas. O sea, tienes que pensarlas, porque y en este mundillo que comemos y cenamos mucho fuera también para aprender y para ver y tal, ¿no? Pues tienes que grabarlas, pero muchas veces no te acuerdas ni de lo que has comido, ni de los platos, pero era el momento, es todo eso. Entonces, es muy complicado aspirar a eso, porque no solo depende de ti, o no depende de nosotros, ¿no? De cocineros y camareros. Depende del momento en el que venga esa persona, con quién venga, qué día sea, bueno, pues de un montón de factores, ¿no? Pero bueno, nosotros en nuestro granito de arena intentamos eso, ¿no? El ponernos, que el cliente se lleve en su memoria un bonito recuerdo de su paso por nuestros locales, ¿no? Entonces, con eso, ese es el principio, el fin que decíamos, pero luego es verdad que esto es un negocio. Entonces, en esta parte, nosotros siempre decimos, en esto no es por suerte o por desgracia, es así y punto. Lo que pasa es que es verdad que hasta hace poco el que ganaba dinero en la alta cocina era como sacrilegio. Oye, es un negocio. O sea, porque si al final tú no ganas dinero, primero que eso no se sostiene y tienes que cerrar. O sea que, pero no es el fin. Si abres un local de hostelería para ganar dinero, estás perdido. Tú lo haces para servir y luego ganarás dinero si lo haces bien. Como dices, ¿no? Bilbao, si lo haces mal, pues te vas a dar el trastazo. Entonces, en ese equilibrio, cuando nosotros, y sobre todo en el tipo de cocina que hacemos nosotros de los pinchos, pero los pinchos al final es una cocina muy popular. O sea, un pincho de 7 euros no se concibe. Entonces, y tenemos las mismas elaboraciones que puede tener un restaurante de alta cocina, a nuestra escala y a nuestro nivel. Entonces, son elaboraciones, o sea, los pinchos pueden tener 3, 4, 5 pasos, ¿no? En cuanto a elaboraciones, en cuanto a técnicas. Lo que pasa es que es un formato más pequeño y cobramos muchísimo menos. Entonces, no se corresponde eso que cobras, ¿no? Entonces, tenemos que hacer muchos equilibrios para hacer eso y nosotros decimos siempre que lo primero es que esto le vaya a gustar al cliente y pensar en el cliente. Segundo, que nosotros vayamos a estar satisfechos de esto que estamos haciendo. Y tercero, que a ser posible ganemos dinero, ¿no? Entonces, es un poco el círculo que trazamos, ¿no? Pero parte de todo del cliente y esa vocación de
de servirles y de que se vayan contentos y con un bonito recuerdo de nuestros locales. Y a partir de ahí, pues hacemos ese tipo de cocina que, bueno, pues a nosotros nos encanta. Primero porque es la forma de comer que a mí me encanta, que es que estás en un bar y además cómo cambiamos el ser humano, ¿no? Que en un bar podemos estar pegados codos con codo y no pasa nada, pero si vamos al restaurante de Fernando y como nos ponga la mesa aquí una con otra, ya nos enfadamos porque las mesas están muy pegadas, ¿no? Pero luego en una barra no pasa nada. Y te diré más, José, y si no estás codo con codo dirán, aquí qué mal se come, pinchos que no hay nadie. Eso es. Tiene que Eso estar es. bien. Aquí hay mucho hueco, ¿no? Tienes que llegar a Pones la unos barra extras que molesten pasando y ya está. Pasando por encima. Así es. Entonces, donde hay ese ambientillo, donde tienes que buscar la vida para buscarte el hueco y tal, ¿no? Pues son los sitios divertidos al final, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco lo que hacemos y partimos de ahí, siempre decimos, buscar ese equilibrio entre nuestra parte romántica, por supuesto siempre lo primero, lo que le vaya a gustar al cliente y que luego económicamente eso pueda tener cierta rentabilidad, ¿no? Por seguir manteniendo esto a flote. Entonces, va por ahí el camino. Y luego, en cuanto a los ingredientes que utilizamos, pues, bueno, son ingredientes en su mayoría humildes, pero que no quiere decir que sean malos. Es que muchas veces también esto se confunde, ¿no? Una sardina puede ser humilde, pero las hay buenas y malas. Una anchoa, ¿no? Entonces, bueno, pues buscamos eso y sobre todo lo que decía antes, ¿no? Intentar preservar el territorio, pero ojo, nosotros tenemos tabernas, una en Logroño, otra en Santander, tenemos en Madrid. Entonces, donde vamos, intentamos convertirnos en uno de los mejores bares del barrio. O sea, al final, y hacer comunidad y hacer barrio e integrarnos. Entonces, bueno, pues si en La Rioja tienen unos tomates fantásticos, pues vamos a utilizar su tomate. Pero no quiere decir que por eso vayamos a dejar de perder la identidad de la cocina vasca. Bueno, nuestra ensalada, un tomate, pero pues si tenemos una setita del entorno, pues lo utilizaremos, o un queso que llevaremos alguno nuestro, pero también alguno del entorno, ¿no? Entonces, hacemos una cocina que llamamos de unión, no de fusión, ¿no? De unión, ¿no? Entonces, al final podemos hacer recetas nuestras con productos de ese entorno donde nos encontramos, porque nos parece pues un signo de respeto también, ¿no? Hacia dónde llegamos y no llegar como un elefante en la cacharrería y decir, bueno, aquí vamos con todo lo nuestro y ya está, y somos cerrados y no sé qué, ¿no? Además, iréis haciendo un ranking a medida que sacáis cosas nuevas, ¿no? Sí, efectivamente, claro. O sea, y ahí se puntúan los pinchos. Lo vota el cliente, o sea, que eso todos los días, ¿no? Entonces ahí ese es el tipo de cocina que hacemos. Y luego dentro de, bueno, pues de nuestro ADN está la inquietud y la evolución, ¿no? Como decía Fernando, ¿no? Que al final los gustos del cliente van evolucionando y ahora si no tienes merluza pues no pasa nada y los puntos de las verduras antes eran pasadísimos y ahora, bueno, pues ya son más duritos, se respeta un poquito más el producto. Bueno, pues nosotros en eso hacemos lo mismo y tenemos pinchos que llevan con nosotros 20 años, pero dices, pero no, pero este no es ese. Y dices, no, este viene de ese. Y entonces este ha dado 4 saltos que han sido estos 4 pinchos que en esa evolución pues hemos ido cambiando, ¿no? Entonces, esto, perdona, al cliente también, porque también es verdad que pues en la cocina siempre, bueno, igual antes no era así, porque antes era, bueno, las cartas eran calcadas y ya está. Pero ahora ya es, bueno, pero ¿qué pasa? Que esto nunca sacas nada nuevo, ¿no? Nunca, o por lo menos a nosotros nos lo demandan, ¿no? Que luego vas a otros sitios y siempre tienen lo mismo y no pasa nada. Y ahí está la especialización también, porque ya de la repetición lo hacen maravillosamente bien. Entonces, por lo menos a nosotros, en nuestra casa, pues siempre se nos exige de primavera al otoño, pues el otoño no puede ser repetir lo del otoño anterior. Sí, los 10 cosas que al final pues son marca de la casa, pero siempre tienes que sacar alguna cosita nueva, ¿no? Que nos exija y te obliga, ¿no? Sí. Y está muy bien, porque te obliga a estar ahí en constante innovación, ¿no? Antes has hablado de la merluza, sí, que ya no aparece en las cartas, pero en las cartas ahora aparecen una cantidad de productos que antes pues el atún, por ejemplo, estaban en el olvido, o se despreciaban. Mira, el atún es el auge, por ejemplo, del pulpo. Ahora, dime en qué bar no hay un pulpo. El pulpo, sí. No se comía. Nosotros lo hemos quitado. Lo habéis quitado. Sí, el pulpo es un... y te digo el pulpo como otros pescados, otras Pero mira, el caso del pulpo, por ejemplo. El caso del pulpo es muy curioso porque el pulpo era un producto que se da muchísimo en Galicia, a pesar de que aquí en el Cantábrico hay muchísimos pulpos. Yo tengo licencia de pesca porque tengo un amigo que tiene un barco y me quiere llevar, entonces para poder pescar el doble de bonitos, pues me ha hecho sacar la licencia de pesca para que metamos más bonitos al barco, ¿no?
Y entonces, como surfeo a las mañanas, me encuentro con los de la Diputación de Vizcaya que están vigilando las costas de que la gente no coja cosas que no debe. Y te le pregunté, digo, es que hay mogollón de pulpitos aquí donde me meto en marea baja. Y me dice, ya sabes que no se puede coger un pulpo de menos de 750 gramos y solo uno por persona. Hay muchísimos pulpos aquí. Pero el pulpo no es de nuestra cultura gastronómica. Y el otro día me preguntaba una persona, ¿el pulpo es un producto de aquí, el País Vasco? Y digo, no, mira, el pulpo es un producto de pobres. Digo, porque es para los gallegos. Porque los gallegos, como eran pobres, comían patatas, pulpo y berza. Nosotros aquí, en el País Vasco, como era muy rico, porque había muchas minas de hierro, aquí hemos comido cigalas, merluza, besugo. Dice, el pulpo se ha puesto de moda, pero el pulpo fue la mindongada, hombre. Y dicho con toda la ironía del mundo, así, con este tono así, que lo puedo decir yo, te ríes y es verdad. El pulpo era de pobre. Aquí se comía merluza y se comía otras cosas. El pulpo se ha puesto de moda, sí. Se ha puesto de moda el pulpo, efectivamente, pero aquí comíamos chipirones de anzuelo y productos nuevos que han venido, por ejemplo, el atún. Y con el caso del atún pasa una cosa muy curiosa, porque el atún, yo cuando era pequeño me acuerdo que mi padre a veces traía un bonito que era muy barato que se llamaba cimarrón. No sé si os acordáis del cimarrón. Vale. Cimarrón. El cimarrón es el atún. Lo que pasa es que el atún tiene una cosa, que es el pez que más rápido nada del mar, y para soportar la tensión de nadar tan rápido, tiene que oxigenar mucho su sangre y su carne es muy roja, precisamente porque tiene que llevar mucho glóbulo rojo, que es la que transporta el oxígeno y que la que permite que el músculo esté en tensión, ¿no? Es como si le mataran a un esquiador profesional. El muslo sería rojísimo, ¿no? Porque necesita llevar mucho oxígeno. Entonces el atún, el cimarrón, esos pescados, si no se enfrían rápidamente, les sabe un sabor rancio y sabe picante, ¿no? Y no se enfriaban, los cimarrones no se enfriaban. Se enfriaban como el bonito, que es que los marineros le tiraban en la cubierta del barco y le pegaban un manguerazo. Se sigue haciendo, incluso pone una colchoneta para enfriarlo más rápidamente. Pero el cimarrón necesitaba más rápidamente, necesitaba enfriarse en hielo, que es como lo hacen los japoneses. La cofradía de pescadores de Hondarribia descubrió esto, empezó a enfriar el atún con hielo, el cimarrón con hielo, y empezó a exportarlo. Y fue tal el éxito que la cofradía de abajo de Cádiz le compró su cupo y ya no se pescaron atún. Aunque van a hacer el proyecto de Balfego, ¿no? Que es un proyecto que ha revolucionado el mundo del atún. ¿Habéis leído en los periódicos que van a hacer un desarrollo de atunes enfrente de Guetaria? Vale, esto es Balfego. Son unos espabiladillos, dos hermanos de Tarragona, que descubrieron en un viaje a Australia que los australianos cogían los atunes en el mar, los llevaban a las costas, los metían en jaulas, ¿no? No, en las playas les ponían... Ahora en Tarragona es en jaulas, pero la idea la vieron en Australia, que acotaban las calas, porque en Australia la policía, si tenía que ir del puesto más cercano a la cala, eran 18 días y vuelta, entonces no había ni Dios, hay que vigilar aquello. Entonces los criaban allí. Los alimentaban y los matan bajo, porque es Balfegó, es mejor atún de España. Y van a hacer el mismo proyecto aquí, ¿no? Pues el atún se ha puesto súper de moda, porque han aprendido a manejarlo bien, a enfriarlo con hielo, a comercializarlo bien, y ahora es difícil un sitio de tendencia que no tenga atún, que es un proyecto maravilloso. Pues el atún no existía cuando yo era pequeño, ni el guisante lágrima, ni el pulpo en las cartas. Ponías pulpo, bueno, te echaban de Bilbao. Y entonces, sí es verdad que las modas, las tendencias, los nuevos productores... Se incorporan nuevos productos. Y se quitan otros. El foie era lo más, y el foie se vulgarizó. Y el foie es una maravilla porque se llegó Son modas, es verdad, ¿eh? O sea, antes siempre, si no tenías foie, modas pues y nada. también... Y ahora, bueno... El pues foie ha llegado a ser vulgar. ¿no? El foie ha llegado a ser vulgar. El magre de pato era un producto excepcional, era como un chuletón del pato. Anda, que no cocine yo, y el pabellón holandés foie gris. Y el magre se quitó de la carta. El salmón era un producto espectacular. El salmón ahora es maravilloso, pero bueno, lo tienes que cocinar de una manera muy sutil para que tenga un éxito, un valor gastronómico diferencial y la gente pueda ver que no es vulgar porque lo encuentra en la pescadería y porque es de piscifactoría, ¿no? Ese es otro producto. Y si hiciéramos una lista, pues muchísimos, ¿no? Antes en todos los restaurantes había un plato de cuchara. Yo tengo sopa de pescado, maravillosa. Vendo sopas, madre mía. Pero no va a decir muy alto, entonces van a poder todos hacer sopa. Pero claro, como nadie hace sopa rica, pues me toca a mí hacerla. Bueno, pues la hago, venga, pues ya está. El problema es cuando te piden media sopa. ¿Y la otra media qué hago? Tú también te das cuenta, ¿no? de la evolución del uso de productos, ¿no? Sí. Desde que empezamos con los productos al otro lado del Atlántico, ¿no? Que han llegado a este país, cómo se han ido utilizando y se ha ido transformando el uso.
y otros que teníamos en el país y que eran no despreciados, pero ignorados, por así decirlo, porque no se les veía calidad. La anchoa no es. La anchoa, por ejemplo, sí. La anchoa ahora es de lujo y la anchoa, Sí. cuando empezamos en la cocina, era un producto de segunda y el verdel, que es de lujo, sigue siendo de... Es que no sé ni cómo cocinar el verdel para que lo acepten. Es imposible. Es muy complicado. Es muy complicado. Y te hago un verdel que si te pongo la venda en los ojos lloras de emoción y dices no quiero más que esto en mi vida. Pero el verdel sigue Y teniendo... además es bonito. Sí. El pez es bonito. Es bonito. Bueno, y es túnido, tiene una delicadeza, se esfolian las láminas, acojonante. Pues ahí influye mucho cuando de repente todo el mundo tiene pulpo en la carta o vieiras, pues el grado de elaboración en el que te venga el producto. Por ejemplo, se pusieron de moda las vieiras, ¿pero por qué? Porque ya te venían limpitas, tal, o sea, que venían congeladas o las puedes comprar frescas también así. Sí. Entonces, claro, eso ya hace que, bueno, pues sea más accesible, ¿no? Pero ya además sea más transversal, ya no sea solo de alta cocina. Porque en alta cocina igual sí que tienes el equipo como para trabajar el producto. Pero ya si vas bajando un poco en esos, bueno, voy a decir niveles, pero sí, bueno, son niveles, no hay que engañarse, ¿no? De cocina, y no es en calidad, sino en, bueno, podemos decirlo en lo que se paga, ¿no? Bueno, pues se puede acceder más fácilmente a ese producto, se puede ofrecer ese producto al cliente, ¿no? Con el pulpo, por ejemplo, pasa eso, ¿no? Que antes o te lo hacías tú, te lo cocías tú o no había tu tía, pero ahora ya te vienes la pata cocida o tienes 3 patas o tienes el pulpo entero, o sea, tienes 1000 formatos donde ya te viene muy elaborado, ¿no? Esto al final también lo marcan la evolución en el modelo de negocio de la hostelería, ¿no? Antes era, no, aquí se trabaja 15 horas y ya está. Ahora todo eso se ha normalizado y dijeron, no, aquí se trabajan las 8 horas, hay unas condiciones laborales, tal. O sea, los costes se han ido incrementando, con lo que esos productos pueden ser interesantes para determinado tipo de locales, ¿no? Donde se pueden ofrecer, de otra manera no se podrían ofrecer, ¿no? Y pueden ofrecer una mayor gama de productos. Entonces, por ejemplo, con el pulpo pasa esto, que de hecho ya el pulpo, dice, bueno, es gallego, ya no es gallego, o sea, casi todo viene de Marruecos, viene de África y tal, ¿no? Entonces, bueno, este es uno de los factores que nosotros vemos en cuanto a este análisis, ¿no? De por qué algunos platos se ponen de moda y tal. O sí que están, como por ejemplo el foie, ¿no? Que siempre, pues eso era como el mito del foie y todo eso, pues al final, pues bueno, va bajando. ¿Por qué? Pues por algún condicionante que puede ser desde que se hace más accesible por la forma de elaboración, porque se enseña a cocinar también, ¿no? Entonces, porque hay igual, más oferta. Hay más oferta, pero igual, pues eso, salvo alguien pues como Fernando, ¿no? Que va a Francia en su época, porque, claro, para aprender sobre todo eso, claro. ¿No? La cocina francesa, que vamos, que es uno de sus platos emblemáticos es el foie, ¿no? Pues bueno, pues tenías que ir allí, pero ahora ya, pues bueno, pues tienes un montón de canales de información, ¿no? Para poder no tener que ir a Francia para aprender a hacer un foie, ¿no? Entonces, cualquier bar puede ofrecer un foie. Un poco ese es el resumen en cuanto al tipo de productos, ¿no? Y nosotros, claro, también en todo esto nosotros tenemos un obrador propio. Esto que dices, bueno, es que es un obrador tal... Es que ese obrador a nosotros nos permite ser mucho más precisos. Nosotros podemos tener un caldo durante 16 horas y no como nos pasaba antes, que dices, no, quita el caldo, que empieza el menú del día, empieza el servicio y entonces, claro, luego vuelve con el caldo. Claro, con todo eso tienes unos riesgos sanitarios, porque ahora se enfría un poco, pero luego pierde temperatura, luego lo vuelves a recuperar. Entonces, bueno, eres más preciso, ¿no? Entonces, hay cosas que no se pueden hacer y tienes que hacerlas en tu local, pero otras que sí que se pueden enviar, ¿no? Pero son nuestras recetas y las hacemos nosotros, ¿no? Entonces, la cocina va poco a poco evolucionando a eso. ¿Por qué? Primero, pues porque cada vez está siendo más complicado, ¿no? el encontrar equipos de trabajo para trabajar. O sea, porque, pues bueno, pues en las cocinas salen los alumnos que salen, ¿no? Con los cocineros y los camareros que salen ya formados, que son muy poquitos. Y para el volumen que estamos, ¿no? Y en este boom que estamos ahora también de la gastronomía y de la hostelería y demás, ¿no? Entonces, bueno, pues cada vez se va complicando esto y ese modelo de cocina, ese modelo de negocio que se va configurando, está configurando también ese tipo de cocina, ¿no? Y ese tipo de cartas. Entonces, es parte de la evolución. Entonces, como todo en estos cambios, pues gustará, no gustará, pero es la vida. Es la vida, ¿no? Entonces, sí. Siempre preservando esa identidad de la que hablamos y siempre haciéndolo con cabeza. Es un poco lo que se llama la quinta gama.
habéis oído hablar de la quinta gama. La quinta gama es el producto que venden ya listo para calentar en casa y comer. Que puede ser pues el cordero este que hacen los de... ¿Cómo se llama? Sí. Es de Cascajares, ¿no? Ese es el paradigma, ¿no? Sí, ellos... Sí, el cordero, la pularda y muchos alimentos. Y cada vez hay más. Si vas a un lineal del supermercado hay cada vez hay más productos de quinta gama, ¿no? Que es que tú... Bueno, y el producto de quinta gama que... El último, que es una guarrada, es el huevo frito ese de quinta gama, ya, que es un huevo frito. Ya, o sea, madre mía, el otro día lo vi en un hotel y digo, buah, chaval, ¿qué es esto? Entre un huevo frito y esto... Pero bueno, la tortilla de patata, ¿no? La tortilla de patata es quinta gama, sí. Es increíble, es quinta gama, ¿no? Tú la compras en un supermercado y no la compra nadie. Pero todos los supermercados tienen todos los niveles cientos de patatas. No los compra nadie. Luego las tiran todos juntos a la basura en un sitio donde hay miles de kilos de tortilla de patata. No, la compra todo el mundo, claro, está claro. Pero eso sí es una pena, porque al final es una tortilla de patata. Claro. Que todo el mundo puede acceder a huevos, a patata, a cebolla, aceite, tal. Sí, pero... Y bueno, y que se deje de hacer eso, pues bueno, eso es pena. Pero bueno, pero es consecuencia de lo que tú has dicho. Son decir, hábitos de consumo, son los tiempos que hay para cocinar en casa. El mercado los lleva a ello. Yo, si tuviéramos un bar de pinchos, entre vender, imagínate, un bar con mucho meneo, tal, no sé qué, y no de pinchos, de la típica bar, tortilla, tal, y tendría que tener una cocinera, que mañana me coge la baja porque su hija está no sé qué y no puede venir. O que con la nueva ley de esta cajera ministra que tenemos, resulta que puede estar 4 días sin venir porque se encuentra un poco mal y no pasa nada. Y al final su coste laboral me pasa de tal a tal y empiezo a mirar el aceite, la sartén, la tía que me coge la baja, el fuego, Iberdrola que me sube 100% a no sé qué, el cliente que si le ve de cobro en vez de un 80 a 2,20 la tortilla dice que no vuelve, que soy un ladrón. Y yo me pego un tiro. Y digo, ¿qué hago? Voy a Eroski, la compro, la tuneo, le pongo una mayonesa de kimchi y pista, a correr. José, ¿sí o no? Sí. Claro, y esto... Cada vez va más a eso. Claro, ¿cómo lo trasladas al público? ¿Cómo lo trasladas al público? El otro día me decía, una tortilla de 2 euros es cara. Si yo tuve un bar de tortillas, yo cobraría 7 euros. El que quiere el que no vaya otro. ¿Pero por qué? Pero si la tela es la misma la de Cartier que la de Zara. Pero si no hablamos del material, hablamos de que tiene que haber un valor añadido en el talento y en la proporción y en el arte de las personas que hacen las cosas. ¿Cómo puede el público poner el precio de la tortilla? El precio de la tortilla la pondrá el que la hace. Y si la pones a 7 y no viene nadie, es que la gente quiere tortillas a 2 euros. Y tortillas a 2 euros acabarán todas de Eroski. Porque la señora esa me ha cogido 15 días de baja hoy. Estoy ironizando mucho y exagerando mucho. Pero es un poco a lo que va la hostelería. La hostelería va a que los gastos laborales están despepitados, los gastos generales también, y que tenemos que aprender que las cosas cada vez van a valer más. Yo cuando vine aquí a la charla esta y me dijeron que venía con José Almerino, ya le conocía a él, todo el mundo le conocemos porque es una referencia, pero cuando vi un poco el desarrollo profesional que está teniendo, digo, madre mía, yo que tengo un restaurante que es un pringao, voy a hablar con este que es un dios, o sea, porque lo que hace él es súper difícil. O sea, ¿cuántos bares de pinchos pueden escalar, proyectar y hacer una cocina creativa, de calidad, implantarse en los sitios y tener éxito, que es sobrevivir? Vamos a decir. Sí. No digo ya tener grandes beneficios, sino sobrevivir, ¿no? Lo que hace Josean es súper difícil y posiblemente no se vuelva a repetir en la historia de Álava ni de Vitoria. Porque al final la hostelería es muy difícil porque comprar caro y vender caro sabe cualquiera, pero no funciona. Comprar barato y vender caro, eso es de reyes. Y eso sí que es como jugar al póker y ganar. Pero hacer una cocina popular, económica, a precios menos asequibles, con un valor añadido y encima lograr que la gente la identifique y la pague, eso es dificilísimo. Y detrás de todo eso hay muchísimo trabajo y una capacidad de darle al bolo y a percutir y a ver el mercado si funciona o no funciona, absolutamente descomunal. Es un valor impresionante. Has hablado de la quinta gama. Es una solución para muchas familias que no cocina nadie. Y para muchos restaurantes. En la casa. Y para muchos restaurantes. También para muchos es restaurantes. Una solución para restaurantes. Pues sobre todo porque hay familias, cada vez las familias son más reducidas en número de personas, ¿no? Pero como tengas unos cuantos hijos que comen bien, pero que comen en cantidad, sobre todo, hay que cocinar en la casa. ¿Quién está hoy en día que el matrimonio trabajan los dos, que luego llegan tarde?
¿quién se pone a cocinar? El marido, el fin de semana, para imitar al Masterchef, el sábado, con un cuchillo Ya, de lujo que ha pero comprado en la bueno, tienda más cara que ha Pero encontrado. es el fin de semana, el resto de la semana... Esta semana nadie. No, pero yo tengo ahora en el móvil 7 llamadas de hosteleros de Bilbao que no saben si cortarse las venas o hacerse nudos con ellas porque necesitan cocineros y no hay. Y el negocio y la calidad de un negocio de hostelería es hacer las cosas siempre de la misma manera. No hacerlas mejor o peor, que también, sino hacerlas de la misma manera. Y cuando tú vas a un restaurante, a un bar, a cualquier sitio, y detectas que de cada día que vas se come de manera diferente, al final dejas de ir. Y antiguamente, en los restaurantes, cocinaba la mujer del dueño, la hija, la tía o el propio dueño, y siempre se comía igual de bien o de mal, pero siempre igual y sabía lo que ibas a tener. Ahora, la fluctuación de gente en los negocios de hostelería es impresionante. Yo tengo un amigo que le digo, compra quinta gama. Y digo, ¿de dónde la compro? Digo, pues mira, el mejor sitio del mundo, Mercadona. Hay una quinta gama de Mercadona que flipas en colores, no lo siguiente. Yo me compro una sopa de calabaza en Mercadona que vale unos 60, la atuneo con un aceite de cilantro y la cobro 17 euros y me quedo más ancho que largo. ¿Sí o no, José? Es muy buena. Nosotros no hacemos eso. Pero es muy buena la quinta gama de Mercadona. tunear Muy no buena. Muy Es buena. espectacular. Muy buena. Es espectacular. Muy buena. Y además cómo trabajan los formatos, cómo piensan en el cliente. Totalmente. Piensan mucho en el cliente. Tiene un salmorejo que es espectacular. Totalmente. Y la crema de calabaza no la hace ni yo, la hago mejor. Pero al final, un negocio de hostelería tendrá que ir a Mercadona, salir por la puerta de atrás o ir vestido de lagarterana y venderlo a su vecino 10 veces más caro porque está cobrando que esté sentado allí y que el camarero que está viniendo... Porque tú has hablado de una cosa, José, antes, una palabra, un matiz que es muy importante, que has dicho que la gente trabaja 8 horas. Te corregiré, con tu permiso, José. La gente está en el puesto de trabajo 8 horas. Bueno, bien. De ahí a trabajar... Sí, porque la jornada de 8 horas se estableció cuando el obrero estaba dándole de 8 horas y era inhumano. Pero es que ahora la gente viene al puesto de trabajo y una persona en hostelería puede estar 40 minutos mirando tranquilamente y ahí no está produciendo. Y se está computando como producción cuando no existe. Hay un gran problema entre lo que es asistir al puesto de trabajo y trabajar en la hostelería. Con lo cual, esta ley que nos quiere poner una tabla rasa de 8 horas a todo el mundo y poner igual la industria del automóvil que están allí o la industria, yo qué sé, de la siderurgia con la hostelería es absolutamente absurdo. Pero date cuenta que nosotros estamos aquí hablando de cocina y enseguida hemos ido a lo que hace falta para cocinar, a la hostelería. ¿A qué tenemos que hacer para conseguir que la cocina rica que nosotros queremos hacer llegue al cliente en un precio muy bueno, que el cliente esté contento y le guste? Porque tenemos un gran enemigo ahora mismo y es el siguiente. Mientras los puestos de producción manufacturados se hacen en Vietnam con niños de 8 años que se mueren de cáncer a los 15 y nos importa un pijo, y vamos a los sitios a comprar cosas baratas y fardamos de comprar cosas baratas, nosotros no podemos enviar a nuestros camareros a dormir a Vietnam y venir. Tenemos que pagarles a precio y a condiciones de los que el problema que todos tenemos en casa, que es nuestra señora de la limpieza, que desde que le tenemos que meter en nómina ya nos ha cogido una baja, con lo cual estas van a desaparecer ya las señoras de limpieza, porque tenemos otro problema añadido. Pero tenemos que pensar que socialmente, cada vez que pagamos poco en un sitio de hostelería, estamos condenando una de dos, o al empleado a vivir peor, o al hostelero a volverse loco. No, lo que va a ocurrir es que eso va a desaparecer. Hace no mucho, en un congreso, hubo un americano que decía... que el restaurante de lujo del futuro no tan lejano, sí. que hablaba él, esto yo creo que fue para 2000, antes de la pandemia, y él hablaba de 2035-2040. Va a ser donde te puedes comer una chuleta, te atienda un ser humano y puedas estar sentado en una mesa con una silla más o menos confortable. Y ese era el restaurante de lujo, claro, de 300-400 euros. Porque lo demás o va a desaparecer, o un café costará 5 o 6 euros, y no estamos muy lejos de eso. No estamos muy lejos de eso por esos condicionantes laborales, porque además, bueno, pues, los productos cada vez escasean más y son más caros, todos los costes energéticos y demás, ¿no? O sea, pues bueno, pues la hostelería se está volviendo más compleja a la hora de esa sostenibilidad económica y va a hacer que todo esto, claro, pero ojo, que yo recuerdo en el COVID, cuando abrieron los comercios, pero no la hostelería, las que estaban vacías, los comercios no vendían.
O sea, que esto cambia nuestros hábitos de consumo, nuestro día a día, nuestra forma de vivir. Entonces, que esto tengamos un café de 5 euros, pues va a hacer que no vamos a tomar 3, 4 cafés y tomaremos uno y bien elegido, igual no todos los días. Entonces habrá mucha gente que... Entonces, ¿qué va a pasar? Que nos va a cambiar. Y esto será, pues eso que se decía antes, ¿no? Es que esto al final acabará siendo Francia, ¿no? Y a las 7 todos en casa. Pues claro. Pues ojo. Claro, porque ojo. somos Europa. Totalmente. Consumir fuera de casa es más caro. Lo que va a hacer es que en Vizcaya, que hay 7.000 restaurantes, habrá 4.000 de hostelería, no restaurantes, sitios de hostelería, sitios con licencia de hostelería, que en vez de 7.000 habrá 4.000, esos 4.000 que haya, pues igual tienen tanta carga de trabajo que pueden buscar una eficiencia en los puestos de trabajo que sea más sostenible, ¿no? Pero Francia ocurre eso, en los restaurantes de lujo trabajan solo un turno y como solo trabajan un turno, el cubierto en vez de costar, restaurante de lujo hablo, 150 euros como puede costar el mío, cuesta 300, 400 euros. Y entonces hay muchísimos menos y los franceses vienen a comer a España porque no se lo creen. Pero claro, ¿cuánto tiempo voy a durar yo dando 2 turnos de comida a 150 euros? Pues es que tengo 60 años, yo me jubilaré y me libraré, pero los que ven de atrás ya tienen otra película totalmente diferente. Al final, la comida que nosotros comemos es la comida que cultural y socialmente y económicamente nos permite el entorno. Y venimos de un escenario donde la familia estaba implicada en la hostelería. Trabajaba el hijo, la abuela limpiaba no sé qué. Y entonces esto está desapareciendo y ya a golpe de mercado laboral la comida cada vez es más difícil. Por eso lo que tú haces es un milagro. José, ya me dirás cómo haces eso es un milagro. No cuentes a nadie porque te van a como poner una cada plaza uno en en su trabajo, ¿no? En su día a día, ¿no? Pues echándole mucho ingenio y pues como tú, en tu casa, o sea, dándole a la cabeza todo el día. No hay truco, en esto no hay truco, no hay atajos tampoco. Yo estoy en mi negocio a todas las horas. Lo mío no tiene... ahora me tengo que ir a mi trabajo a trabajar con 60 años. Podría estar aquí tomando unos potes por Vitoria, ¿no? Me voy a trabajar. O sea que lo mío no tiene secreto. Yo soy una persona dedicada a mi trabajo al 1000%. Estáis poniendo un panorama bastante oscuro. No. Estamos trasladando... ¿Qué hora es? Es las 8. Estamos trasladando lo que todos los hosteleros decimos a voces y no se puede trasladar al público. Y te diré un caso, el de la gente que hace una reserva y no asiste. Ah, bueno. Nosotros le meteríamos un cuchillo en el cuello a esa persona. Y todavía hay gente que dice que es un robo. Me cago en Dios. No. Te mato. No, pero son cosas que la hostelería muchas veces se cae casi que incluso en... falta de respeto, pero bueno, pero en esa desconsideración que a ti dentro de las normas te dicen, bueno, yo voy a contratar un viaje de avión. Y si no vienes es tu problema, lo has perdido. O un hotel. Oye, como no me lo reserves con tanto tiempo de antelación, como no me lo canceles y no vas a venir, pues te voy a cobrar la habitación. Y en hostelería cuando es, oye, me das la tarjeta porque si no vienes, hombre, pero por favor, o sea, y entonces está muy mal visto eso. Entonces, no lo entiendo, Esa parte es, a mí me enfada, ¿no? Porque dices, pero ¿por qué? O sea, porque es que no estás pagando solo, que ha pasado en el Amelia, ¿no? Sí. Pues hace poquito, no sé si habéis oído la noticia, bueno, pues en Donosti, ¿no? Que al final, oye, pues han cobrado lo que habían que cobrar. Dice, oye, que yo voy a comprar el producto para ti porque esto es un 2 estrellas y, oye, y tengo el equipo para eso y ya no es solo eso, es como en un avión. Dices, es que la silla, la ocupación de la silla cuesta. O sea, porque si no podía haberla ocupado con otra persona, ¿no? Entonces, pues bueno, pues poco a poco eso, pues me imagino que se irá corrigiendo y se irá interiorizando. Sí. Pero bueno, son cosas que al final... Pues poquito a poco veremos si se hace respetar la hostelería y sobre todo que no perdamos ese ánimo y ese fin y ese principio con el que hemos empezado esto, ¿no? Que eso no lo vamos a perder nunca, porque eso va en el ADN del hostelero, ¿no? El querer servir y hacer felices. ¿Os gusta lo que hacéis? No, porque no sabemos hacer otra cosa, ¿verdad? No, pero nos gusta lo que hacemos, ¿no? Y como decía Fernando, además, también muy importante. Os produce a veces amarguras, pero mucha felicidad. Sí. Si no estaríamos. Compensa todo. Hay un componente altruista de hacer feliz al de enfrente sin esperar retorno, que al final se produce espectacular y nos vamos. Yo me voy súper satisfecho en mi negocio, haciendo feliz a la gente diariamente y no tengo ninguna duda. Pues eso es lo que os agradecemos tanto a ti como a ti. Las propuestas gastronómicas que tenéis en movimiento, en actualidad, que estáis a día trabajando en ellas. Y vamos a tener que terminar este coloquio. ¿Una pregunta? ¿Qué? Preguntas. O sea que Fernando se... Qué miedo. No te preocupes.
el régimen de semiesclavitud en el que viven los hosteleros, incluido Fernando Canales, él nos pidió, porque él tiene que dar el servicio, porque tiene que atender su negocio. Si queréis para concluir, o si quieren ustedes para concluir, ¿tienen alguna cuestión o alguna pregunta? Si no les parece... Sí, no, directamente. Allí levantan una mano. Yo quiero saber cómo haces la merluza frita. Sí, hombre. Yo creo que contestará, pero yo les recomiendo que vaya a su restaurante porque es magnífica. Bueno, pues la merluza, depende de la merluza, el peso que tenga, tiene un sabor o tiene otro. Las merluzas pequeñitas de 1,5 kilos, 2 kilos, tienen mucha agua, tienen poco sabor. Las de 4 o 5 kilos tienen más sabor, son más blancas, tienen más proteína. Es aquella que cuando la fríes parece que tiene una gota de leche encima, pero que es su propia proteína coagulada que sale. Y lo más importante de la merluza es primero comprar una buena merluza, cortarla en el trozo que vayas a hacer, que no es muy importante. Y hay una palabra que es estirar la merluza, que es la que hay que matizar en vez de aplastar. Aplastar no existe en el mundo de la merluza, es estirar la merluza. La merluza es la novia de los vascos, porque en los chocos los hombres preferían estar cocinando merluza que con su mujer, o sea que era la novia de los vascos. Y la merluza, cuando se coge, se coge con el corazón, se agarra con la mano, pero se coge con el corazón, con mucho cuidado, muy delicado, se escama, se corta, saca los medallones, se echa sal, harina, se estira un poquito y con aceite muy caliente se fríe vuelta y vuelta, y cuando creas que está cruda es cuando hay que sacarla porque el calor residual que queda la sigue cocinando. Y bueno, pues ahí está, pues echarla bien en la sartén, que coja bastante huevo, que coja muy bien la harina, que la estires bien, que sea de mucha calidad y básicamente es eso. Lo que pasa es que cada merluza depende de la temperatura que la hayas cogido de la nevera, depende del trozo que sea, depende del punto del aceite, tiene un matiz o tiene otro, ¿no? Pero básicamente es sacarla cuando creas que está cruda, terminar que se termine de hacer con el tiempo y sobre todo estirarla, no aplastarla. Había una pregunta. Bueno, cada uno de vuestros negocios, ¿cómo repercutís en los clientes o cómo repercuten vuestros clientes la falta de profesionales en las cocinas? Porque creo que, bueno, ahora más que nunca las horas extras en cocina y en sala creo que están más que justificadas porque no hay gente que las cubra. Entonces, ¿cómo repercute eso en vuestros clientes? ¿En los clientes o en nuestro negocio? El cliente no se entera. Claro. El cliente no se entera. El cliente no, de eso no sabe. Es como yo de la sequía al tomate, no me entero. Yo compro el tomate bueno siempre, si tiene sequía no está, o la fresa. No, ¿cómo repercute? ¿En nosotros como hosteleros o en el cliente? Bueno, en ambos, porque al final si tienes que tirar, por ejemplo, de una empresa de una ETT, que evidentemente es mucho más caro que un contrato normal, por ejemplo, eso se tiene que ver repercutido también en la factura, ¿no? Bueno, no necesariamente es más caro una ETT que un empleado, porque si a un empleado le sumas las ausencias, más las vacaciones, más el tiempo improductivo, que es el tiempo que viene a trabajar pero no trabaja porque tiene que estar, y cuando contratas a una TT le metes de o'clock a o'clock y el tiempo que está es productivo en vez de estar en el restaurante, no creas que es mucho más barato un empleado que una TT. Bueno. En cualquier caso no se repercute. No se repercute. No se repercute, no puedes cambiar el precio de un día para otro. Al final, y pasa mucho, que en hostelería al final, y por esa vocación de servicio, que hablábamos antes, sube el jamón, sube el no sé qué, bueno, subirá el supermercado, subirá el carnicero, subirán todos el jamón, y el hostelero será el último que suba el jamón, porque dice, joder, ¿cómo vas a subir el jamón? Joder, es que la gente... Entonces, siempre aguantamos hasta que ya es insostenible, hay que subir el jamón o cualquier otro producto, ¿no? Va a haber una avalancha de cierre de restaurantes y de negocios que ya ha empezado, como la pólvora va a ir. Una avalancha que cuando nos queremos dar cuenta vamos a flipar en colores. Todo el mundo está adelantando la jubilación. No, bueno, y luego que antes locales que no cerraban por vacaciones ahora ya se ven obligados a cerrar por vacaciones. Y me merece la pena. Locales que no cerraban entre semana por descanso semanal ahora ya dicen, mira, cierro 2 días y me quito problemas, necesito menos gente. Bueno, al final vamos un poco a esto que decíamos, ¿no? que al final acabará condicionando nuestro día a día, ¿no? De alguna manera. ¿Alguno más? Pues bueno,
yo creo primero agradecer a Marimar, la presidenta de la Academia, y a la Academia en sí mismo, porque no se prodiga, yo ya he tenido la delicadeza, como hemos dicho, de venir y participar. A José Merino lo hemos pillado ahí a lazo, ahí a mano, le pilla más cerca, también muchísimas gracias, José. Vosotros y por la Fernando, invitación. lo tuyo, un lujo contar contigo hoy y bueno, y únicamente decirles que tanto el Perro Chico como el Echanove, el Atelier de Echanove, pues son sitios que merece la pena conocer en todo caso. Muchas gracias a todos por asistir y les esperamos la semana que viene, que será tremendamente interesante. Perdón, dentro de 15 días. Vale. Perdón. Dentro de 15 días tendremos una jornada tremendamente interesante. Vendrá Federico Verástegui a hablarnos de Chacolí y Guillermo Aranzábal a hablarnos de vino. Y que sepan ustedes que es difícil encontrar ponentes de tanto interés y de tanto calibre como esos dos. Y les recomiendo que no se lo pierdan. Muchísimas gracias a todos.